El texto que se leyó es la respuesta de Esteban a la acusación, repasando la historia de Israel desde el tiempo de Moisés. Esteban demostró cómo Dios se había manifestado al pueblo judío desde el principio, proveyéndole todo lo que le hacía falta. En esta sección les lleva específicamente al asunto del pacto de gracia y muestra cómo el pacto de gracia anuncia, señala y muestra a Cristo. El Mesías ha venido, tal y como Moisés lo había profetizado, pero nuevamente había sido rechazado. Israel siempre había desechado a Dios y desechado a sus profetas. El mensaje no es nuevo. Los profetas lo han profetizado. Lo mismo una y otra vez a lo largo de la Escritura. Ellos eran quienes habían despreciado a Jesús en el templo y a través de la revelación de la ley, profanando la palabra misma de Dios. Es por eso que el juicio vendrá contra los judíos. Esteban está siendo enjuiciado precisamente por acusaciones falsas con respecto al templo y a la ley, y por eso es que se escribe esta sección. Esteban nos presenta un argumento bíblico anterior a la ley y al templo para demostrarle a los líderes del judaísmo la falsedad de sus acusaciones, y de paso aprovecha para exponer el evangelio. El conflicto siempre nos ofrecerá la oportunidad de exponer el evangelio y servir aún a nuestros oponentes, dar defensa de nuestra fe y proclamar la gracia redentora de Cristo. Es lo que tú y yo necesitamos hacer. Hoy, como Esteban, nosotros nos encontramos enjuiciados por nuestra cultura y sociedad. Nuestra sociedad y cultura se desvían cada día más de los valores cristianos y se apropian, siempre se apropian, secuestran, seducen, engañan a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros niños. Esteban, como nosotros, tenía un llamado de servir a su iglesia y servir a los no creyentes al exponer el mensaje redentor del evangelio. Tenemos una responsabilidad, tú y yo, de responder al desafío de nuestra propia generación, no a los que vienen atrás de nosotros. Todos los que estamos en esta noche aquí necesitamos responder. Nuestra cultura ha asimilado el pecado y trata una y otra vez de que su iglesia lo haga. Algunas veces lo llaman enfermedad, otras preferencia, incluso lo llaman libertad. Pero nosotros, como Esteban, debemos estar listos para presentar defensa de nuestra fe de manera clara, persuasiva, a través del poderoso mensaje del evangelio. Sus verdades, sus principios siempre estarán listos para que tú y yo expongamos esta verdad. Así que, siendo que Cristo es la verdad encarnada de Dios, nosotros debemos estar preparados para exponer las verdades del evangelio de manera clara y persuasiva. Presentar las verdades del evangelio implican dos cosas que debes de reconocer. Número uno, reconocer la centralidad de Cristo. Reconocer la centralidad de Cristo. Versos 8 y 9. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión, así como cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron
envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Por favor, note que dice que Dios nos dio el pacto de la circuncisión. Recuerde, la palabra pacto significa corte en hebreo. Génesis 1:1. En el principio cortó Dios los cielos y la tierra. Corte. Se debe de cortar el prepucio. Tiene que haber derramamiento de sangre. En la antigüedad se pasaba, cuando se firmaba un contrato o un convenio, se partían animales por la mitad y se pasaba por en medio haciendo un juramento. Si eran dos reyes del mismo nivel, ambos reyes pasaban por el medio de los animales haciendo un juramento de lealtad militar, de fidelidad, de promesa de rescate, en lugar de que si el otro era invadido o atacado. Si era un rey mayor y un rey menor, quien pasaba era el rey menor y juraba. Usted puede leer eso en Génesis 15, porque es lo que hace Dios con Abraham. El corte de sangre implica el derramamiento de sangre y señala y apunta a Cristo que no ha venido. Si usted revisa Génesis 15, Abraham está dispuesto a jurar, pero Dios impide que Abraham jure, y desciende una hornilla de fuego y desciende una antorcha y pasa por el medio de los animales. Dios jurando por su parte: yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Y Dios jurando por la parte de Abraham, para que cuando tú no puedas cumplir y obedecer el pacto, yo ofreceré a uno que será partido por la mitad. ¿No fue Cristo partido y molido por nuestros pecados? Amén. Este pacto está simbolizado en el rito de la circuncisión, y es la seguridad que Israel tiene. No es el templo, sino el pacto que permanece para siempre. ¿Dónde está la seguridad del Sanedrín que juzga a Esteban? Al parecer en el templo, al parecer en los ritos, al parecer en el poder político, al parecer en la protección que Roma les brinda. Esteban no solo se defiende a sí mismo mostrándoles su fe en Cristo, que su fe en Cristo no es improvisada, que su fe en Cristo está arraigada en las sagradas escrituras, que todo el Antiguo Testamento, que todas las promesas a Abraham fueran hechas para que en la simiente de Abraham, en Cristo, fueran benditas todas las naciones de la tierra. La circuncisión, como el bautizo, apunta a la centralidad de Cristo. Es Cristo el centro de la fe de todos los cristianos en el Antiguo Testamento y de todos los cristianos en el Nuevo Testamento. Cristo es la culminación y consumación y cumplimiento de todas las buenas promesas hechas por Dios. Esteban expone con claridad el Evangelio, y como Cristo, como la fe central, ya no es necesaria hoy la circuncisión. Cristo derramó su sangre una sola vez y para siempre. Amén. Tanto Esteban como sus siguientes están en una relación de pacto con Dios. Para ellos es un pacto eterno que les llegó a través de Abraham, a través de los patriarcas, y eso es básico en la fe judía. El cargo de blasfemia contra Esteban no tiene sentido, porque Esteban demuestra que él guarda el pacto, que él está hablando del Mesías prometido. Hoy, sin duda, somos desafiados a servir y amar a Dios. Hoy, sin duda, somos desafiados porque el mundo está negando el poder y la centralidad de Cristo en nuestra fe. Cristo debe de ser glorificado. Cristo debe de ser exaltado. Cristo es la autoridad de la iglesia. Amén. No nuestros programas, no nuestros cultos, no nuestros predicadores, no nuestros edificios, no nuestra denominación. Cristo
es el centro de nuestra fe. Y en el ataque del mundo, nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Así que, siendo que Cristo es la verdad encarnada de Dios, tú y yo debemos estar preparados para presentar las verdades del Evangelio de manera clara y persuasiva. Presentar las verdades del Evangelio implica una segunda cosa: reconocer la necesidad de un Redentor. Reconocer la necesidad de un Redentor. Versos 10 al 16, que ya leímos. Una vez más, es claro que Cristo es el tema central. La historia de José que se narra aquí nos muestra la profunda necesidad de un Redentor. Noten cómo inicia la historia. Verso 10. Y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que faraón le nombró gobernador de todo Egipto y le puso a cargo de su palacio. Note que dice que Dios rescató. Es vital tener claro, al referirse a que Dios es quien rescata a José, que es Dios quien interviene en la historia, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien pacta, es Dios quien da sabiduría a José, es Dios quien lo faculta y que lo cuida de la envidia de sus hermanos, es Dios quien lo protege de la esposa de Potifar, es Dios quien lo cuida de la cárcel de manera tal que hallara gracia ante los ojos de los hombres. Es Dios quien lo lleva a ser el segundo de Faraón, a fin de que se establezca un plan para salvaguardar al pueblo de Dios. Es el plan para salvar al pueblo de Dios. José prepara todo, y al pueblo de Dios se le dan las mejores tierras de Egipto, la tierra de Gosén, y poseen Egipto. Nuestro texto destaca en todos lados la iniciativa redentora de Dios a favor de sus escogidos, usando a José como un instrumento en sus manos. José fue enviado por Dios para redimir, rescatar, salvar y proveer a la simiente escogida. Por eso los versos 14 a 16 dicen: después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevara a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí al igual que todos sus antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham le había comprado a los hijos de Anor en Siquem a un determinado precio. Es el plan de Dios llevándose a cabo. José es solo un instrumento en las manos de Dios. José es un tipo de Cristo, es un personaje tipo. No queremos ser como José, queremos ser como Cristo. Y las acciones de Cristo apuntan, señalan y muestran a Cristo en las páginas del Antiguo Testamento. Es Dios a través de José. José representa la acción salvífica de José. Simboliza un rescate mayor, el rescate que Jesús haría por todos nosotros en la cruz del Calvario. Hoy, como en aquella época, nuestra sociedad y nuestra cultura necesitan ser rescatados. Hoy cultivamos más comida de la que se puede comer en todo el mundo. Y aún así hoy hay miles de personas que mueren de hambre en este planeta. Pero aún hay miles y tal vez millones de personas que viven sin Cristo y sin esperanza.
¿Sabías que hay más de 3.500 etnias en el mundo que nunca han escuchado la palabra de Dios en su propio idioma? ¿Sabías que hay miles de etnias en América Latina? No tienes que ir al fin del mundo, que nunca han escuchado, que nunca se ha traducido una porción de las Escrituras en su propio idioma. Somos una iglesia presbiteriana, somos una iglesia orgullosamente centrada en Cristo, somos una iglesia orgullosamente rescatada por Cristo. Y entonces necesitamos ver hacia adelante. Recuerden que estamos predicando Hechos, y el pasaje va hablando Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Este es el desafío más grande. Ese es el momento en el que nosotros, como Iglesia Presbiteriana Nacional de Chile, necesitamos ver hacia el futuro. Este es el momento. Hay millones de personas seguramente en Chile que no conocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y no necesitas ir al fin del mundo. Puede estar cruzando la calle. Amén. Puede ser la persona que se sienta en el pupitre al lado tuyo en la escuela, tu profesor, tus alumnos, tus compañeros de trabajo, la gente en la calle. Cuando te subes en el colectivo, ahí hay personas que necesitan de Jesucristo. Nosotros necesitamos estar centrados en Cristo y entender que tenemos la necesidad de un Redentor. Amén. Hoy es el día en el que debemos de predicar. Es el momento de levantarnos como una sola iglesia para revitalizar nuestras iglesias. Y nuestras iglesias necesitan dos cosas: centralidad en Cristo y reconocer todos los días la necesidad de un Redentor. Pero nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestra comuna necesita a Cristo y la necesidad de Cristo como el único Redentor. No más medicinas, no mejor servicio médico, no mejores casas, no mejor ropa, no mejor sueldo. A Cristo, a Cristo, a Cristo. Y entonces tienen que estar listos para ir. Amén. Bolivia está lista. Amén. ¿Sabían que en Bolivia se acaba de organizar la primera iglesia presbiteriana reformada en Bolivia? Y que los hermanos de Bolivia están listos para decirle a la Iglesia Presbiteriana Nacional: ven y ayúdanos. Amén. ¿Sabías que hay presbiterianos en el mundo musulmán, en Europa del Este o en etnias no alcanzadas en América Latina y en el mundo, que necesitan de tu oración, que necesitan del apoyo de la Iglesia Presbiteriana Nacional de Chile? Esteban defendió su fe y se mantuvo firme. Amén. Hasta la muerte. Amén. Hoy es el día. Amén. En el que nosotros nos debemos de levantar. Amén. Como una sola iglesia, juntos, para hablar del Evangelio, para predicar a Cristo y decirle al mundo que Cristo tiene poder. Amén. Que Cristo es el único y suficiente Redentor. Amén. Quiero terminar con esto. En México estuvieron a punto el año pasado de aprobar una ley que mandaría a los pastores a la cárcel por las terapias de reconversión. Se refieren a terapias de reconversión cuando le decimos a las personas que Dios creó varón y hembra o mujer, que Dios los hizo, que Dios diseñó solamente dos géneros, y que aprender a vivir con el género que Dios te dio, aprender a tener una identidad en Cristo, el Redentor, puede cambiar tu vida. Amén. Y la ley lo estaban escribiendo para que el pastor que dijera eso iría a la cárcel. Hablamos con los legisladores de todos los partidos, hicimos cabildeo, todas las denominaciones de México, y no se aprobó, pero se va a aprobar, eso se lo aseguro. Y el día que se apruebe, iremos a la cárcel. Amén. Con mucho gusto, repitiendo:
necesitan a Cristo. Amén. Y lo necesitan Todo Cristo salva. como el único Redentor. Necesitan a Cristo y lo necesitan como el único Redentor. Amén. Necesitan a Cristo y lo Amén. necesitan como el único Redentor. Y entonces juntos, usted y yo, iremos alegremente a la cárcel. Amén. Y nos llevan chocolates, ¿verdad? Porque no fumamos. Y juntos hablamos de Cristo. Amén. Pero empezamos en la casa. Aquí en nuestro Jerusalén. La Iglesia Presbiteriana Nacional de Chile. Nuestro Jerusalén. Amén. Cierre sus ojos. Incline su rostro. ¿Hay alguien aquí en nuestro Jerusalén que aún no haya recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador? El Señor te habla a tu corazón. Amén. Hoy es el día de salvación. Necesitas a Cristo en tu vida. Y lo necesitas no como un amigo, no como una religión, no como un asociado, no como un bombero. Lo necesitas como tu único y suficiente Salvador. Si hay alguien aquí que a pesar de todo lo que hemos hecho en estas noches no ha recibido a Cristo, hoy es el día que escuches la voz de Cristo, que escuches la voz de Dios. Dios ha tomado la iniciativa hoy y está tocando a la puerta de tu corazón. Hoy es el día en el que necesitas recibir a Cristo. Amén. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, quiero invitarlo a que cierre sus ojos, incline su rostro como todos lo tienen y repita en silencio esta oración conmigo. No lo repita en voz baja, repita en silencio. Señor Jesús, en esta noche he escuchado que Esteban te tenía a Cristo como el centro de su vida. Yo quiero que Cristo sea el centro de mi vida Amén. y yo lo quiero como mi Redentor. Reconozco que he pecado y a partir de hoy transfiero toda mi confianza donde la tengo a Cristo Jesús. Escucha mi oración. Recíbeme como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien hizo la oración, voy a invitar que se acerque con los consejeros de jóvenes, con los pastores aquí presentes. Acérquese con confianza, en intimidad. Dios tiene poder. Tanto el pastor Ernesto como yo estamos dispuestos a hablar contigo si has hecho esta oración. Más tarde, en el culto, mañana, acércate a un pastor, acércate a alguno de los presbíteros presentes, acércate a los líderes de los jóvenes, acércate a un líder de algunas mujeres, acércate para ayudarte en los primeros pasos de la vida en Cristo. Amén. Como Rey y Redentor. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su palabra. De Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad